Yasas, Kalimera, Tikanete, hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la 8ª clase del curso Nostos de Idioma Griego Moderno, dictado por la Asociación Cultural Helénica Nostos en Buenos Aires, Argentina. Nuestra asociación Nostos es una entidad civil sin fines de lucro que desde hace 12 años se dedica a la difusión de la cultura helénica y en particular a la transmisión de su lenguaje y sus tradiciones. Enseñar griego es un gran desafío. Creo que a lo largo de estas 12 clases, en las que me han permitido ingresar a sus casas a través de la computadora, han aprendido la magia de este idioma y tal vez haya despertado en ustedes el deseo de seguir aprendiendo, de seguir conociendo o de tal vez realizar ese viaje a Grecia tan soñado. El abanico cultural que Grecia nos ofrece es inmenso, porque la Grecia del pasado no quedó olvidada en un pasado remoto, sino que mantiene continuidad a nuestros días. Y esta lengua es el vivo ejemplo de esa continuidad. Así presentada esta última clase de este ciclo, espero que sea la misma de su agrado y para mí ha sido un gusto, realmente un gusto haber participado de la misma y haber sentido la necesidad de transmitirles este amor por Grecia que sé que ahora es mutuo. Mi nombre, Cristina Sardicos. Ha sido un placer haber estado en sus casas. Hoy comenzamos esta clase. Continuamos con nuestra clase y hoy aprendiendo a formar diferentes estructuras de oraciones a través del conocimiento de la estructura gramatical de las mismas. Vamos a aprender a utilizar la preposición de, cuando quiero decir que algo es de alguien. Por ejemplo, ¿cómo digo en griego la casa de María? ¿Cómo digo la casa de Juan? ¿Cómo digo la escuela del niño, del chico? Tiene que haber una forma de decirlo. A ver, veamos. Cuando hablamos en español, para decir, por ejemplo, la casa de María, utilizamos una preposición que es la preposición de. Y esa preposición indica pertenencia. Por lo tanto, no tenemos que realizar ningún cambio en las palabras sustantivo y artículo que forman parte de nuestra oración. Sin embargo, en el griego, cada vez que nosotros utilizamos una preposición, ya lo sabemos por clases anteriores, el sustantivo y el artículo que siguen a la preposición sufren una modificación. Pero, ¿qué pasa puntualmente con la preposición de? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice en griego esa preposición de? Bueno, esa preposición es implícita. No se escribe. No digo la casa de la María, como me imagino que tendría que decir. Esa de queda implícita. ¿Y dónde se refleja la presencia de la de? En la metamorfosis, en el cambio, en la modificación que sufre el artículo y el sustantivo. En el caso de un artículo femenino como y, esa preposición implícita lo transforma en tis. Y del mismo modo también se modifica el sustantivo, que originalmente sería María, y se transforma en Marías. Entonces, para decir la casa de María, tengo que decir tos piti tis Marías. La y María, que sería el artículo y el sustantivo femenino, por la presencia de esa preposición de, entre comillas, implícita, ¿sí?, se transforma en tis Marías. Y si quisiera decir la casa de Ana, diría tos piti tis Anas. Y si quisiera decir la casa de la señora, diría tos piti tis Quirías.
Y si quisiera decir la casa de Sofía, diría tos piti tis Sofías. Esta es la modificación que ocurre cuando aparece esa preposición que no la escribo, pero que sé que está por este cambio que ocurre en la oración. Entonces, si por ejemplo el sustantivo y el artículo es y María, y yo quiero decir que es de María, tengo que decir tis Marías. Y como sabemos, el femenino, el sustantivo también puede terminar en ita, como Eleni y Eleni. Y si tuviera esa preposición de que no escribo, que queda implícita, pero que quiero decir que es la casa de Elena, digo tos piti tis Elenis. Sufre la misma transformación, es decir, la i se transforma en tis del artículo y el sustantivo adquiere una sigma final. Aquí lo vemos nuevamente, por ejemplo, podemos hablar de la escuela de María, y en ese caso decimos το σχολείο της Marías, το σχολείο της Marías, la escuela de María, το σπίτι της Marías, la casa de María, το αυτοκίνητο της Marías, το αυτοκίνητο της Marías, el automóvil de María. Entonces, y María, en presencia de esa preposición que no la escribo y que indica pertenencia, se transforma en tis Marías para el femenino. Veamos qué pasa en el caso masculino. En el caso masculino, yo quiero decir, por ejemplo, la casa de Jorge, ¿sí? Bueno, Jorge es o Yorgos. O Yorgos. Si estuviera presente esa preposición de, que ya dijimos que no se escribe, el artículo o se transforma en tú y Yorgos se transforma en Yorgu. Yorgu. Entonces podría decir la casa de Jorge, το σπίτι του Yorgu. Το σπίτι του Yorgu. Aquí tenemos más ejemplos. Το σπίτι του Yorgu, το σχολείο του Yorgu, la escuela de Jorge, το σχολείο του Yorgu, το αυτοκίνητο του Yorgu, το αυτοκίνητο του Yorgu, el auto de Jorge. Y supongamos que no fuera Jorge, sino fuera, por ejemplo, Pedro. Pedro en griego se dice Petros. ¿Y cómo se les ocurre que sería? A ver, lo hacemos juntos. Reemplazamos por Petros. Το σπίτι του Πέτρου. Το σχολείο του Πέτρου. Το αυτοκίνητο του Πέτρου. De esta manera se forma esta declinación, porque en realidad es una declinación en la cual la preposición de está indicando pertenencia, algo le pertenece a alguien. Todo sería muy simple si esta fuera una regla fija, pero sabemos que los sustantivos masculinos no terminan todos igual. ¿Qué pasa con los sustantivos masculinos que no terminan en os? Nosotros habíamos dicho que el 95% terminaba en os. Petros, Yanis, Yorgos, Kyrios, Anthropos, recuerdan. Pero también sabemos que hay un porcentaje que no termina en os, que termina en as, en es, en is y en us. ¿Qué pasará en esos casos? ¿Cómo digo? A ver, si yo quiero decir la casa de Juan, ¿cómo digo? Το σπίτι του Γιάννου. No. Sabemos que los sustantivos masculinos, como dijimos, pueden terminar en os en la mayoría de los casos. En ese caso, sabemos que el os se transforma en u al final de la oración cuando estoy utilizando esa preposición implícita de,
Pero ¿qué pasa si el sustantivo no termina en os, sino que termina en las otras posibilidades de terminación de sustantivo masculino, sea is, es, as, us? Veamos estos ejemplos. Oyanis se transforma en tu yani, tospiti tu yani. O papás. Papás es el cura de la iglesia. O papás, la casa del cura. Tospiti tu papá. Café o cafés. Tospiti tu café, la casa del café. O macitis, el alumno. Tospiti tu maciti. O papús, el abuelo. Tospiti tu papú. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Simplemente el sustantivo perdió la sigma final, la misma que vimos recibe el femenino. En el caso del neutro, sabíamos que el artículo era to y la terminación de los neutros podía ser en iota, i o en omicron, o. En este caso, el artículo, si estuviera esta preposición de implícita, se transforma en tu y el sustantivo agrega una u final. To pedí, tu pediu. To σχολείο, tu σχολείου. En ese caso, en el que está terminado en omicron, lo que hago directamente es agregar la y y suena como una letra u. Το σχολείο, του σχολείου. La escuela, de la escuela. Por ejemplo, otro sustantivo neutro que se me ocurre en este momento terminado en o es, por ejemplo, jorió, que es pueblo, el lugar físico del pueblo, ¿no? To jorió es el pueblo. To jorió, to jorió. ¿Y qué hago con to jorió? Agrego una y final. Y si quiero decir que algo es del pueblo, digo tu joriu. Y si complicáramos un poco más las cosas, y si yo quiero decir la casa de María y de Jorge, por ejemplo, ¿cómo digo en griego? Το σπίτι της Μαρίας και του Γιώργου. Το σπίτι της Μαρίας και του Γιώργου. Το σπίτι της Μαρίας και του Γιώργου. ¿Y qué es qué? Ese que está escrito ahí, kai, dirían ustedes, pero es que porque es un diptongo. Ese que significa y, la casa de María y de Jorge. Por supuesto que tanto en el caso de los masculinos como de los femeninos, no siempre nos referimos a nombres propios. Cualquier sustantivo masculino o femenino puede sufrir esta declinación. Por ejemplo, acá utilizamos la palabra Kyrios y Kyria, señor y señora. Το σπίτι του Κυρίου, la casa del señor. Το σπίτι της Κυρίας, la casa de la señora. ¿Y qué les parece si utilizamos algunos adjetivos calificativos para calificar cómo es, por ejemplo, la casa de María? Το σπίτι της Μαρίας. Το σπίτι της Μαρίας είναι μεγάλο. Το σπίτι της Μαρίας είναι μικρό. Το σπίτι της Μαρίας είναι ωραίο. ¿Y qué dije? Το σπίτι της Μαρίας είναι μεγάλο. La casa de María es grande. Το σπίτι της Μαρίας είναι μεγάλο. Y lo contrario, μικρό. Το σπίτι της Μαρίας είναι μικρό. O puede ser que la casa de María sea hermosa. Το σπίτι της Μαρίας είναι ωραίο. Entonces, cuando utilizo un adjetivo calificativo, como en este caso que hemos puesto 3 adjetivos calificativos de spiti, que es un sustantivo neutro, los utilizamos luego del verbo είναι. Το σπίτι της Μαρίας είναι μεγάλο, μικρό, ωραίο. Ustedes dirán.
También puede utilizar las oraciones en base a esta estructura para decir cosas, digamos, afirmativas o cosas negativas. Por ejemplo, aquí tenemos una oración que dice «Tos pititis Marías ine megalo». Y más abajo apareció nuestro negativo diciendo «Tos pititis Marías den ine megalo, ine micro». «Tos pititis Marías den ine megalo, ine micro». La casa de María no es grande, es chica. «To αυτοκίνητο tisanas ine πολύμικρο». «Το αυτοκίνητο της Άννας είναι πολύ μικρό». El auto de Ana es muy chico. Πολύ μικρό, muy chico. Y si quiero decir muy grande, το αυτοκίνητο της Άννας είναι πολύ μεγάλο. Y si quisiera decir que el auto de Ana no es muy grande, το αυτοκίνητο της Άννας δεν είναι πολύ μεγάλο. Hemos visto la posesión utilizando la preposición de, la casa de María. ¿Qué pasa si aprendemos a utilizar los verdaderos adjetivos posesivos? Mi casa. ¿Cómo digo mi casa en griego? La forma de realizar la oración es utilizando el artículo, el sustantivo y el adjetivo posesivo. Si lo tradujera al español, la frase quedaría así: la casa mía. Pero en realidad lo que quiero decir es mi casa. ¿Y cómo lo digo en griego? La casa mía, es decir, mi casa. Digo to spitimu, to spitimu. Si quiero decir mi niño, mi hijo, to pedimu, to pedimu. Si quisiera decir mi marido, marido en griego se dice andras, que en realidad andras lo que significa es hombre. Para decir mi marido, las mujeres decimos mi hombre y los hombres dicen mi mujer. Entonces, ¿cómo decimos mi hombre en griego? O andrasmu, o andrasmu. Digo andras porque la ni con la taf sonaban como una nd, ¿no es cierto? Entonces, o andrasmu, mi hombre, mi marido. Y si el Señor quisiera hablar de su señora, de su esposa, tiene que decir y ginekamu, y ginekamu. La palabra gineca la tenemos como prefijo en español y la utilizamos en palabras como ginecología, pero sin embargo decimos gineco, pero en griego es gineca, es una G que suena y muy fuerte. Gineca y ginekamu. Para decir mi casa es grande, muy fácil, to spitimu ine megalo, to spitimu ine megalo. Si me refiero a tu casa se dice to spiti su, to spiti su, to spiti su, to spiti su ine oreo, tu casa es hermosa, to spiti su ine oreo. Entonces, to spiti mu, mi casa, to spiti su, tu casa, to scholio su, tu escuela, to αυτοκίνητο su, tu vehículo, tu auto. En el caso que estemos hablando de, por ejemplo, la escuela de ella, veremos que el posesivo de ella es tis y coincide con el artículo declinado cuando usábamos de
antes de un sustantivo femenino. Entonces, para decir que la escuela de ella es buena, por ejemplo, digo το σχολείο της είναι καλό. Το σπίτι της είναι μεγάλο. Το αυτοκίνητό της είναι ωραίο. Tis, igual como si hubiera utilizado la preposición de, para decir de ella. Y si utilizaba tis para decir de ella, para decir de él, la casa de él, seguro que va a ser igual que en el primer caso que les presenté hoy, cuando quedaba esta preposición implícita, la preposición de. Entonces, obviamente, lo que tengo que decir para decir la casa de él es to spiti tu. Το σπίτι του. Το σπίτι του είναι μεγάλο. La casa de él es grande. Το παιδί του. El hijo de él. Το αυτοκίνητό του. El auto, el automóvil de él. En el caso del neutro pasa exactamente lo mismo. No se modifica, queda igual tú, igual que en el caso del masculino, tal como pasaba en el ejemplo que les puse con la preposición de, en cuanto a los posesivos. ¿Qué pasa cuando quiero decir nuestra escuela, nuestra vida, nuestra casa, nuestro hijo, nuestro marido, nuestro Juan? En ese caso, el posesivo es más. Y de vuelta utilizo artículo, sustantivo y adjetivo posesivo. Το σχολείο μας. Το σχολείο μας. Το σχολείο μας είναι καλό. Nuestra escuela es buena. Το σπίτι μας, nuestra casa. Το σπίτι μας. Το σπίτι μας. Το παιδί μας, nuestro hijo. Ο Γιάννης μας, nuestro Juan. Y si quiero decir de ustedes, la casa de ustedes, su casa, es grande. Το σπίτι σας είναι μεγάλο. La casa de ustedes es grande. Το σπίτι σας είναι μεγάλο. Το σχολείο σας, το παιδί σας, το αυτοκίνητό σας. Obvio que cuando me refiero y estoy hablando con una persona que no conozco y estoy hablando de la casa de la persona que no conozco, habíamos dicho que la segunda persona del plural se utilizaba siempre también para los casos formales. Si yo estoy hablando con una señora que conozco y le digo tu casa, digo το σπίτι σου. Pero si estoy hablando con una persona que no conozco y hablo de su casa, digo το σπίτι σας. Y por último, en el plural, tanto sea de ellos, de ellas o de ello, en plural, la utilización del adjetivo posesivo se transforma en la fórmula artículo, sustantivo y el posesivo que es τους. Το σχολείο τους είναι μικρό. La escuela de ellos es pequeña. La escuela de ellas es pequeña. Το σχολείο τους είναι μικρό. Το σπίτι τους είναι μικρό. La casa de ellos es chica. Το σπίτι τους είναι μικρό. La casa de ellos es hermosa. Το σπίτι τους είναι ωραίο. Το αυτοκίνητό τους είναι μεγάλο. El auto de ellos es grande. Y aquí les dejo el cuadro de los adjetivos posesivos. Para la primera persona, mi, decimos mu en griego. En la segunda persona, el adjetivo posesivo tú en español es su en griego. Si queremos decir de ella, diremos tis. Si queremos decir de él o de él, refiriéndonos a algo neutro, diremos tú. Esto era en el caso singular lo que vimos anteriormente, en las personas del plural, más para nuestro, sas para vuestro, tus
tanto para decir de ellos, de ellas o de ello. Tos pitimu, tos joliosu, topedimas, o andrasu y guinecatú. ¿Qué significará? ¿Te animás a mandármelo? Y así llegamos a nuestra última clase de este curso, que estaba previsto para una duración de 4 clases, que luego se transformaron en 8, pero que hoy culmina con la esperanza de continuarlo en clases venideras, tal vez dentro de algún tiempo. Ha sido un placer, como les dije al comienzo, haber realizado estas clases para ustedes, con mucho cariño, con la fantasía de verlos imaginariamente del otro lado, tratando de entender todo esto que, como dicen los ingleses y los americanos, it's all Greek to me, es todo griego y difícil para mí. Espero que hayan comprendido un poquito más la esencia del idioma griego, el significado de algunas de sus palabras, la intensidad de las emociones que incluyen y contienen, lo que representa este idioma que está presente en nuestras vidas y forma parte de todos nosotros, porque todos, como dijera el gran Borges, en definitiva, todos somos griegos. Así que, bueno, me despido de ustedes, hasta cualquier momento, no se pierdan, los esperamos en Nostos, participen de nuestras actividades, nuestras invitaciones a la Biblioteca Nacional, a la Universidad de Buenos Aires, a los que viven aquí en Argentina o los que están más cerca en Buenos Aires, a los cursos que damos en la facultad y a los cursos que damos a veces viajando al interior del país también, tal como lo hemos hecho en varias oportunidades en las provincias. También nos gustaría mucho tener un feedback de parte de ustedes, comentándonos sobre sus vivencias respecto a este curso y si quisieran hacer algún otro más adelante de continuidad. Como ustedes saben, todo esto es algo hecho a pulmón y queremos que así siga siendo. Nuestra intención no es lucrar en la enseñanza del idioma, sino hacer accesible el idioma griego, porque somos una asociación, no somos un instituto de idiomas, ¿comprenden? Entonces, este esfuerzo que es de los dos lados, el nuestro desde lo humano y material, y el de ustedes con respecto a su tiempo, ese bien tan preciado por todos, que sea aprovechado al máximo y en base a las verdaderas necesidades que se tienen. Nuevamente los convoco a que nos sigan en nuestra página de Facebook, agréguense, pónganse a recibir las notificaciones. Hacemos muchísimas actividades, no solo a nivel local, sino muchas veces este tipo de cursos a los que solo se pueden inscribir aquellos que se enteran. Y cuando saben que hay y conocen de alguien que quiera participar de los mismos, no duden en hacérselo saber. Nuestras puertas están abiertas a todo el mundo. También les comentamos nuevamente que organizamos viajes a Grecia todos los años, un solo viaje por año, en el que también agotamos todo nuestro amor y paciencia y tratamos de que sea el mejor viaje posible a Grecia en todo sentido, desde la calidad cultural a la calidad turística hotelera, para que ustedes puedan realmente disfrutar de un verdadero viaje a Grecia, que este año me toca acompañarlos si Dios quiere. Así que bueno, les envío un abrazo virtual muy muy grande a todos. Σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ, por haber estado del otro lado de esta pantalla. Hasta siempre. Y a los que profesan la fe ortodoxa, les deseo Kalí Anastasi, Kaló Pasja, ya que estamos viviendo en esta semana nuestra Semana Santa. Muchas felicidades para todos. Hasta pronto.